Bendecidos con toda bendición espiritual. Bienvenidos al canal del Siervo Inútil. El tema de hoy: mas el justo por la fe vivirá. Parte 2. Les invito a leer el texto bíblico, carta del apóstol San Pablo a los Efesios, el capítulo 2, el versículo 6. Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. El apóstol Pablo presenta la iglesia de Cristo sentada en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. A diferencia de los creyentes que viven aún antes de la cruz, es decir, bajo el viejo pacto de la ley, que ellos esperan algún día estar sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero Pablo, que conoció a Jesucristo, pero ya resucitado, es decir, como representando esa nueva creación de Dios, ese hombre nuevo que representa precisamente el Cristo resucitado. Ese hombre que ya no lucha por su salvación, sino que entiende por la fe que ya es salvo en Cristo Jesús. El hombre que no trata de ser hallado justo por Dios por sus propias obras, sino que entiende por el don de la fe que le ha sido dado, que ya ha sido justificado, no por sus obras, sino por la gracia de Dios y la fe en entender y creer que Jesucristo alcanzó la justificación y se la imputó gratuitamente. Esa es la gran diferencia entre vivir antes de la cruz y vivir después de la cruz. Los que vivimos en el nuevo pacto de la gracia, que es el pacto que tiene vigencia con Dios y la humanidad. El viejo pacto, el de la ley, el que Dios hizo por medio de Moisés con un solo pueblo, Israel. Ese viejo pacto, expresado en mandamientos, en leyes, que le exigían al hombre obediencia al mandamiento, para que a través de su propia obediencia éste pudiera alcanzar su justificación. Ese viejo pacto que hizo Dios solo con el pueblo de Israel tuvo su fin en Cristo Jesús. Cristo le puso fin al viejo pacto de la ley con su sacrificio, porque Cristo, como hemos dicho antes, cumplió la ley y al darle cumplimiento le puso fin a ese pacto. Por eso Pablo lo presenta como el viejo pacto, que es una de las cosas viejas que ya pasaron. Y por eso Pablo, escribiendo a los Corintios, dice: si alguno está en Cristo, o sea, si alguno entiende que el viejo pacto de la ley se le puso fin hace 2000 años y se ubica en la posición en la que lo ha colocado Cristo resucitado, es decir, como un hombre que ya ha sido justificado, que ya ha sido santificado y que ya ha sido perfeccionado ante los ojos de Dios
aunque habite en la vieja creación, aunque su espíritu, que ya fue redimido, habite en un cuerpo pecaminoso carnal, donde fue condenado el pecado y que no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Aunque habitamos en ese cuerpo, Pablo dice, ya no militamos según él. Es decir, por la fe entendemos que aunque habitamos en un cuerpo que no se sujeta a la ley de Dios, entonces este cuerpo físico, cuando el Señor Jesucristo resucitó, pasó a ser la vieja creación. Cristo resucitado representa una nueva creación, un nuevo hombre, creado según Dios, dice Pablo, en la justicia y santidad no tuya, sino de la verdad del Evangelio. Hay una gran diferencia entre esas dos justicias y esas dos santidades. La justicia propia, la justicia del hombre, que muchos hombres practicaron en el viejo pacto de la ley. En el viejo pacto de la ley, la justicia del hombre entonces le permitía alcanzar la bendición de Dios. La justicia propia, su propia obediencia al mandamiento. Pero una vez Cristo viene y establece la justicia de Dios, que se caracteriza precisamente en lo que Jesucristo, que es Dios manifestado en carne, hizo para que la justicia divina quedara satisfecha con la perfecta obediencia de Cristo y pudiera alcanzar la justificación que ningún hombre había podido alcanzar. Y no solo la alcanzó, sino que nos la imputó a nosotros, a la iglesia, gratuitamente, sin hacer nada. Así como Adán había imputado a su descendencia su pecado, sin que ellos hicieran nada. La justicia de Dios consiste precisamente en eso, en que Dios nos imputa la justicia de Jesucristo sin nosotros hacer nada. La descendencia de Adán no hizo nada, nosotros tampoco hicimos nada. Así como la descendencia de Adán no hizo nada para ser constituida pecadora por el pecado de Adán, la iglesia no hizo nada para ser constituida justa por la justicia de Cristo. Esa es la justicia de Dios. Esa es la que Dios acepta. La justicia del hombre, nuestras obras, nuestra justicia, no vale en el nuevo pacto de la gracia. En el nuevo pacto de la gracia solo vale la justicia de Dios, la que Dios nos ha imputado en Jesucristo y la que podemos recibir únicamente por la fe, por creerlo aunque no lo veamos, porque eso es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La justicia de Dios no se ve, pero nos ha sido imputada. Lo que podemos ver es la perversidad de nuestro cuerpo pecaminoso carnal. Y lo que produce este cuerpo, desobediencia a la ley de Moisés. Eso lo podemos ver todos los días. Pero la justicia de Dios, la que nos ha sido imputada, esa no se puede ver. Por eso, en este nuevo pacto de la gracia, en el cual estamos hace ya 2000 años, el justo por la fe vivirá. Es decir, por esa convicción en las cosas que no se pueden ver. Así es que se vive en este nuevo pacto de la gracia, por la fe, por las cosas que no se ven, por creer, estar convencidos de que ya hemos sido justificados en Cristo Jesús, por la gracia de Dios, por su misericordia que nos imputó lo que nosotros no podíamos alcanzar. Para alcanzar la justificación que Dios entregaba,
Mediante el viejo pacto de la ley, Dios exigía perfecta obediencia. No podía ser una obediencia a medias, como es nuestra obediencia. No hay un ser humano en la tierra que obedezca perfectamente la ley de Moisés. No hay uno. Y para que Dios le entregara la justificación que ese viejo pacto daba al hombre que estaba regido por ese viejo pacto, tenía que tener perfecta obediencia. No podía ser una obediencia a medias, como la de nosotros. Por eso el pacto de la ley es un pacto con defecto. ¿Por qué? Porque Dios sabía que ningún ser humano podía obedecer perfectamente esa ley. Ninguno. Y ninguno lo hizo. Y los que aún viven bajo la ley, estando ya en el nuevo pacto de la gracia, que son todas las iglesias que se dicen ser cristianas, ellos dicen que son cristianos, que aman a Jesucristo y que viven bajo la gracia. Pero le dicen a la gente que tienen que obedecer el mandamiento. Entonces es una contradicción, ¿cierto? Decir que vivo bajo la gracia de Dios, que me presenta justo, justificado, sin yo hacer nada, pero al mismo tiempo te dicen, tienes que arrepentirte del pecado, tienes que bautizarte, tienes que obedecer el mandamiento. Es decir, se cumple lo que dijo Cristo en los días de su carne. Cuando él dijo, este pueblo de labios me honra. Claro, porque te hablan de Cristo, dicen que vive bajo la gracia, que ya no viven bajo la ley, que son salvos en Cristo Jesús, ¿cierto? Te dicen que son salvos, pero todavía luchan por la salvación. Te dicen que has sido justificado en Cristo, pero todavía tratan de ser hallados justos por medio de sus obras, de sus ayunos, de sus oraciones, de su conducta personal. Te hablan maravillas del Señor, pero en su corazón, en su mente, están lejos de Él. ¿Por qué? Porque no creen que ya están justificados. Por eso tratan de alcanzar la justificación. No creen que ya son salvos en Cristo Jesús. Por eso luchan por la salvación. No creen que Cristo le puso fin a la ley y que al ponerle fin a la ley le puso fin al pecado. ¿Por qué? Porque el poder del pecado era la ley. Y al quitarle el poder al pecado, entonces el pecado se murió, porque sin la ley el pecado está muerto. Pero ellos no, ellos te confiesan eso. Por eso Cristo dice, de labios me honran. Pero en su corazón, en su mente, ellos no creen que Cristo le puso fin a la ley y al pecado. Ellos dicen, el sacerdote en la iglesia católica levanta la voz y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero luego te dicen, estás en pecado y te tienes que arrepentir. Entonces, con los labios honran a Dios diciendo que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y realmente Cristo quitó el pecado hace 2000 años. ¿Cómo? Como te expliqué, poniéndole fin a la ley que era el poder del pecado. Porque sin la ley el pecado está muerto. Pero luego le dicen a la gente, tienes que arrepentirte del pecado, estás viviendo en pecado, mira, estás viviendo en adulterio, eres un borracho, eres un ladrón. ¿Por qué? Porque como viven por lo que ven, y lo que se ve es la vieja creación, la que comete todos esos actos en contra de ese viejo pacto de la ley, como todavía viven bajo la ley y viven por lo que ven, entonces para ellos hay pecado, hay condenación. Pero si tú vives por la fe, es decir, por las cosas que no se ven, entonces puedes entender y creer que la vieja creación, el cuerpo físico, el viejo pacto, todas esas cosas viejas pasaron. Pablo se lo dijo a los corintios. Si alguno está en Cristo, en el resucitado, ¿cierto? Que es el que nos representa como una nueva creación, como un hombre justo, santo, perfecto y redimido. Si alguno está en ese Cristo, si alguno se identifica con ese Cristo, si alguno entiende que ya no estamos
bajo la ley y bajo el pecado, porque ese Cristo le puso fin a esa ley y a ese pecado. Entonces Pablo dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. El pecado, la condenación, el diablo, los demonios, el viejo pacto de la ley, el cuerpo físico que representa la vieja creación. He aquí todas han sido hechas nuevas. ¿Cuáles son las cosas nuevas que fueron hechas cuando Cristo resucitó? La justificación, la santificación, la redención, la sabiduría que hemos recibido para entender estas cosas que yo comparto con ustedes a través de estos videos. Todo eso lo hemos recibido cuando entendemos la posición en la que nos ha colocado Cristo resucitado. Por eso Pablo, allá escribiendo a los Corintios, en 1 Corintios 1:30 dice que Cristo Jesús nos ha sido hecho a nosotros la iglesia por Dios. ¿Qué cosas? Sabiduría, justificación, santificación, redención. Así que somos una nueva creación, aunque solo veamos la vieja creación. Somos una nueva creación en Cristo, aunque estamos vestidos de la vieja creación. El viejo pacto de la ley pasó hace 2000 años. Así que si tú todavía estás luchando por tu salvación, estás guardándote del pecado para que Dios te vea justo y te salve, déjame decirte que tienes un atraso en tu mente de 2000 años. Aún vives bajo un pacto que tuvo vencimiento hace 2000 años. Te estás tomando un medicamento que se venció hace 2000 años. Y tú no puedes decir que estás en Cristo. Tú todavía estás en las cosas viejas. Estás bajo el viejo pacto de la ley. Estás viviendo por lo que se ve. Vives, andas conforme a la carne. ¿Por qué? Porque crees que lo que el cuerpo físico hace, Dios lo tiene en cuenta. Cuando Pablo nos enseña en Colosenses 2:11 que Dios separó de nuestro espíritu redimido este cuerpo pecaminoso carnal. Y según Romanos 6:6 nos enseña que no solo lo separó con la circuncisión de Cristo, sino que lo crucificó juntamente con Cristo. Por eso cuando Pedro visitó a Pablo y comía con los gentiles, que llegaron unos judíos de Jerusalén, que lo conocían como un judío obediente a la ley, que prohibía comer con los gentiles. Él se paró asustado. Entonces cuando Pablo lo vio, Pablo entendió que Pedro no había entendido el evangelio que Cristo resucitado le había revelado a Pablo en el paraíso, que le enseña al hombre que las cosas viejas pasaron y que ya estamos justificados. Pero Pedro se paró asustado porque él pensó que estaba desobedeciendo a Dios, pero lo hizo cuando vio a los judíos. Y Pablo le dijo, hombre Pedro, ¿por qué te asustas? Porque te vieron comiendo con los gentiles, como si estuvieras haciendo algo malo. Y le recordó, ¿no es que con Cristo estamos juntamente crucificados? Es decir, dándole a entender que lo que haga la vieja creación ya no cuenta para Dios. Eso tampoco quiere decir, cierto, que la persona se va a desbocar a hacer las cosas que no convienen. Mira que Pablo enseña que en este nuevo pacto de la gracia todo nos es lícito. Todo nos es lícito. Es decir, tenemos licencia para todo. ¿Por qué todo nos es lícito? Porque ya no estamos bajo la ley. Ya no estamos bajo el viejo pacto, que era el que nos prohibía hacer o tener ciertos comportamientos mientras habitamos en este cuerpo pecaminoso carnal. La ley es un pacto para la vieja creación.
para el cuerpo pecaminoso carnal, para darle dirección, corrección, para darle un buen comportamiento. Para eso sirve la ley. Pero no sirve para que el hombre alcance la justificación, no. No, porque es un pacto con defecto. Porque todo el que se somete a la ley, entonces tiene una obediencia imperfecta, no perfecta como la de Cristo. Y por eso la justicia divina aceptó la obediencia de Cristo, porque la obediencia de Cristo fue perfecta a la ley. Pero nosotros, que habitamos en un cuerpo pecaminoso carnal, nuestra obediencia no es perfecta, por eso Dios no la acepta. Por eso Dios solamente aceptó hace 2000 años el sacrificio de Cristo, porque su obediencia sí fue perfecta a la ley, la nuestra no. Por eso toda persona que se somete a vivir bajo el viejo pacto de la ley, entonces tiene que proceder al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque su obediencia no es perfecta, porque en algún momento de su vida él va a desobedecer alguno de los mandamientos que Dios le dio a Moisés. Porque en algún momento de su vida este cuerpo pecaminoso carnal lo va a obligar a hacer lo que él no quiere hacer. Entonces, ¿qué tiene que proceder? Al arrepentimiento. Por eso la ley es un pacto con defectos. Por eso se le puso fin, porque Dios solo acepta la perfección. Y por eso la obediencia de Cristo fue perfecta a la ley de Moisés. Y por eso cuando ascendió al cielo, como nuestro gran sumo sacerdote, y presentó su propia sangre por la expiación del pecado del hombre, entonces la justicia divina vio que ese sumo sacerdote había tenido una perfecta obediencia a la ley y por eso aceptó el sacrificio y se le puso fin a la ley. Hace 2000 años se le puso fin a la ley. Esos mandamientos que vos estás tratando de obedecer, dice que para que Dios te vea justo y te salve, esos mandamientos tuvieron su fin hace 2000 años. Por eso Pablo presenta a la iglesia sentada juntamente con Cristo en lugares celestiales. ¿Por qué la presenta sentada? Porque cuando usted se sienta, adquiere una posición de reposo. Cuando Pablo presenta a la iglesia sentada juntamente con Cristo en lugares celestiales, nos está dando a entender que la iglesia está en el reposo de Dios. Es que vea, hermano querido, cuando usted entiende por la fe y por la sabiduría que da este nuevo pacto de la gracia, cuando usted le cree solamente a Pablo, cuando usted cree en el evangelio que Cristo le reveló a Pablo, no en el otro evangelio, en el que Cristo en los días de su carne le reveló a los otros apóstoles. Ese evangelio que Pablo denomina el evangelio de la circuncisión, según la carta a los Gálatas, el capítulo 2 y el versículo 7. Si tú lees los versículos 7, 8, 9 y 10 del capítulo 2 de la carta a los Gálatas, te das cuenta que hay dos evangelios. Uno, el que Cristo en los días de su carne le reveló a los apóstoles que lo conocieron a él durante sus 33 años de vida, que es un evangelio que narra las experiencias que Cristo en los días de su carne tuvo cuando él vivió sujeto a la ley. Es decir, el evangelio de la circuncisión es un evangelio bajo la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque cuando Cristo lo practicó, lo vivió y se lo enseñó a sus discípulos, los mandamientos, la ley de Moisés aún estaba vigente. ¿Por qué? Porque Cristo no había muerto, no había sido sepultado, no había resucitado y no había ascendido al cielo a presentar su sacrificio. Este sacrificio no había sido aceptado por la justicia divina y por ende el viejo pacto de la ley aún tenía vigencia.
Inclusive cuando Cristo resucitó, todavía el viejo pacto de la ley tenía vigencia. ¿Por qué? Porque no había ascendido al cielo como nuestro gran sumo sacerdote. Ustedes recuerdan cuando Cristo resucitó que se apareció a María Magdalena y ella lo iba a tocar y él le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. ¿Por qué Cristo le dijo a María que no lo tocara? Porque él tenía que ascender al cielo como nuestro gran sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote en el viejo pacto, cuando el levítico, ¿no? Cuando iba a ingresar al lugar santísimo a ofrecer sacrificio por el pecado del pueblo, no podía entrar contaminado, no podía haber sido tocado por mujer. Y por eso Cristo no permitió que María lo tocara, dando a entender que el sacrificio de Cristo aún no había sido presentado en el cielo y aún no había sido aceptado por la justicia divina. Y como eso no había sucedido, pues entonces el viejo pacto de la ley todavía tenía vigencia. Por eso cuando Cristo resucitado le dijo a sus discípulos, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado, imagínate, mandó bautizar la gente. ¿Ah? Cuando Pablo nos revela, según el capítulo 6 de la carta a los romanos, que cuando Cristo fue sepultado, murió, fue sepultado y resucitó, nosotros lo hicimos juntamente con él, ¿ya? Y al hacerlo juntamente con él, fuimos bautizados en esa muerte de Cristo. Eso obviamente Pablo lo entendió, ¿cierto? Más adelante, porque Pablo inclusive alcanzó a bautizar a mucha gente. Pablo cumplía ese mandamiento que Cristo en los días de su carne le había dado a sus discípulos de predicar el evangelio y bautizar las personas. Pero cuando Pablo entendió que la iglesia fue bautizada en la muerte de Cristo, ¿cierto? Entonces dejó de bautizar en aguas, porque entendió que el bautismo en aguas entró a ser parte de lo que Pablo llamó, según Hebreos capítulo 6, los rudimentos de la doctrina de Cristo. Un rudimento, hemos dicho, es algo que tuvo vigencia, que sirvió, ¿cierto? Que fue de mucha utilidad hasta que llegó algo más perfecto. Hemos dicho, por ejemplo, que en las casas la gente tenía sus teléfonos de rueditas y servían. Por allá en los años 80, yo recuerdo, todos teníamos en la casa el teléfono y era de mucha utilidad porque nos comunicábamos a través de él. Hoy en día, todos tenemos un teléfono celular que podemos llamar de donde queramos. Entonces ya en muchas casas ya no hay teléfonos de rueditas. ¿Por qué? Porque el teléfono celular, ¿cierto?, representa la perfección de ese servicio. Y el teléfono de rueditas se convirtió ¿en qué? En un rudimento de la comunicación, en algo que sirvió pero que ya no sirve. ¿Por qué ya no sirve? Porque ya hay algo mejor. Cuando Pablo entendió que la iglesia fue bautizada en la muerte de Cristo, es decir, que cuando Cristo murió, fue sepultado y resucitó, Dios nos imputó esas cosas que Cristo hizo. Y nosotros morimos y fuimos sepultados y resucitamos juntamente con Él. Para Dios, la iglesia ya murió al pecado porque murió con Cristo en la cruz. Ya fue sepultada con Cristo y ya resucitó con Cristo, porque Dios nos imputó todas esas cosas que Cristo hizo. ¿Por qué? Porque Cristo es el postrer Adán. Porque así como Dios le imputó a la descendencia de Adán lo que Adán hizo, desobedecer y pecar, de la misma manera enseña Pablo allá en Romanos capítulo 5 versículo 18. De la misma manera, es de la misma manera. Eso no lo puede cambiar nadie.
De la misma manera, así como Dios imputó a la descendencia de Adán lo que Adán hizo, desobedecer y pecar, y para Dios los descendientes de Adán, que eran desobedientes y pecadores, aunque ellos no habían pecado, simplemente porque Adán pecó y Dios le imputó a su descendencia ese pecado de Adán. De la misma manera, la justicia que Cristo alcanzó, Dios nos la imputó a nosotros, la iglesia. Entonces es la misma situación, porque Cristo es el postrer Adán. Entonces, Dios nos imputó no solamente la justificación, sino la muerte de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz hace 2000 años, nosotros, la iglesia, aunque todavía no existíamos, pero para Dios, morimos juntamente con Él. Cuando Cristo fue sepultado, esos 3 días que estuvo en el sepulcro y que descendió al abismo, a predicar a los espíritus encarcelados, que los libertó, y que luego ascendió de ese abismo y al tercer día resucitó. Cuando Cristo hizo todo eso, nosotros, la iglesia, para Dios, aunque no existíamos, lo hicimos juntamente con Él. Y como nosotros morimos, fuimos sepultados y resucitamos con Cristo, y Dios nos imputó eso, ¿cierto? Porque Cristo es el postrer Adán, entonces nosotros fuimos bautizados en ese acto de la muerte de Cristo. Eso es lo que explica Pablo en Romanos capítulo 6. La mayoría de creyentes hoy en día piensan que el bautismo del cual habla Pablo en Romanos 6 es el bautismo en aguas. No. Pablo en Romanos 6 no está hablando del bautismo en aguas, está hablando del bautismo en la muerte de Cristo, en ese que estoy explicando, en el que nos fue imputado, ¿ya? En ese bautismo. Es decir, la iglesia fue bautizada en Cristo hace 2000 años. Cuando Él murió, fue sepultado y resucitó. Porque para Dios, nosotros, la iglesia, también morimos juntamente con Cristo, fuimos sepultados y resucitamos con Él. Cuando Pablo entendió esto, dejó de bautizar en aguas. Y lo dijo, no, pues a mí Cristo no me envió a bautizar. Y explica por qué, dice, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Hermano pastor, usted que todavía bautiza en aguas, dice que para que Dios le perdone los pecados al creyente. Cuando usted hace eso, usted hace vana la cruz de Cristo. Usted está tirando por la borda la muerte de Cristo. Usted está diciendo con eso, Dios no me ha imputado a mí la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Por eso Pablo dice, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces cuando Cristo en los días de su carne le dijo a sus discípulos, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿ya? Ese evangelio estaba regido por la ley de Moisés, por el mandamiento. Por eso Cristo en los días de su carne, que vivió bajo la ley, sujeto a la ley, toda la vida de Jesucristo, sus 33 años de vida, los vivió sujetos a la ley, porque él cuando nació la ley estaba vigente y él tenía que cumplirla para poderle entonces poner fin a ese viejo pacto. Por eso usted ve a Cristo durante sus 33 años de vida obedeciendo los mandamientos. Y le enseñó a sus discípulos, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Por qué? Porque el viejo pacto de la ley aún estaba vigente. Por eso ese evangelio que Cristo le reveló o le mandó predicar a los apóstoles que lo conocieron a él durante sus 33 años de vida, ese evangelio, según Gálatas 2:7, Pablo lo denominó evangelio de la circuncisión. Es decir, ¿por qué de la circuncisión? Porque es un evangelio regido bajo la ley de Moisés. Por eso, en ese primer concilio apostólico que relata el apóstol Pablo, según el capítulo 2 de Gálatas, ese fue el primer concilio apostólico.
Allí se reunió Pablo con Pedro, Juan y Santiago, que eran considerados ¿qué? Columnas dentro de la iglesia primitiva. Pablo se reunió con ellos a enseñarles esta revelación que había recibido de Jesucristo, pero ya resucitado. ¿Qué es todo esto que hemos hablado acá en este momento? Cuando Pablo se reunió con ellos y les explicó, entonces llegaron a un acuerdo. Entonces dijeron, bueno, entonces Pablo y Bernabé vayan a los gentiles, a los que no conocen la ley de Moisés, los que no tienen conocimiento del viejo pacto de la ley. Vaya Pablo y Bernabé y enséñenles lo que Cristo resucitado le reveló a usted, Pablo. Que nosotros, Pedro, Juan y Santiago, los demás apóstoles y todos los judíos que habían sido bautizados allá en el aposento alto cuando Pedro predicó, toda esa gente que hacía parte de la iglesia primitiva pero que eran judíos, inclusive algunos gentiles pero judaizantes, como en el caso de Cornelio. Esas personas que ya tenían conocimiento de la ley de Moisés, entonces a ellos iban a ir Pedro, Juan, Santiago y los demás apóstoles que recibieron el mandamiento de Jesucristo en los días de su carne, de predicar ese evangelio, ¿cierto? Que estaba bajo el mandamiento de Dios, el evangelio de la circuncisión. Ese fue el primer acuerdo apostólico que hubo en la iglesia primitiva. Pablo y Bernabé a los gentiles, ¿a predicar qué? No la ley de Moisés, no. A Pablo se le acusaba de que le enseñaba a la gente a desobedecer la ley de Moisés. Por eso cuando fue a Jerusalén, lo estaban esperando. Y por eso tuvo que raparse para hacerse parecer como si cumplía la ley. Y aún así no le creyeron y lo cogieron y lo golpearon. ¿Por qué? Porque Pablo le enseñaba a la gente que Cristo le puso fin a la ley. Entonces, en ese primer concilio apostólico, según Gálatas 2, se definió: Pedro, Juan, Santiago, vayan con el evangelio de la circuncisión, el que Cristo en los días de su carne les enseñó y les mandó a predicar, pero vayan a los judíos, es decir, vayan a las personas que recibieron la ley y que viven bajo la ley y que para ellos el mandamiento de Dios es lo máximo y que no se puede descartar. Pero Bernabé y Pablo vayan a los gentiles, vayan donde las personas que no tienen conocimiento de Dios, ni de la ley de Moisés, ni de nada de eso. Entonces la enseñanza de Pedro, Juan y Santiago, que era exclusivamente para los judíos, según ese primer concilio apostólico que presenta Gálatas capítulo 2, esa enseñanza solo era para los judíos que habrían de creer en Cristo, que aún viven bajo la ley, que para ellos la ley es sagrada. Para ellos la ley que Dios le dio a Moisés, esos mandamientos, para ellos eso es sagrado y no me lo toquen. Entonces los apóstoles dijeron, bueno, ustedes vayan a esas personas y predíquenles ese evangelio que Cristo en los días de su carne, cuando todavía estaba bajo la ley, les enseñó a ustedes. Que Bernabé y yo, dijo Pablo, vamos a los gentiles que no conocen a Dios ni conocen la ley de Moisés y les vamos a enseñar la revelación que Cristo resucitado le reveló al gran apóstol Pablo. Por eso Pablo es el apóstol a los gentiles. Yo te pregunto a ti que vas a la iglesia evangélica y que todavía estás tratando de obedecer el mandamiento de la ley de Moisés. ¿Usted es gentil o es judío? Porque si usted es judío, bueno, sométase al mandamiento de Dios. Sométase a la enseñanza de Pedro, Juan y Santiago, porque esa enseñanza es para los judíos que todavía creen en la vigencia de la ley de Moisés. Pero si usted es colombiano, si usted es italiano,
si es español, si es argentino, si es mexicano, si es latinoamericano, ¿qué hace usted obedeciendo los mandamientos de la ley de Moisés? Si esa enseñanza es exclusivamente para los judíos. Entonces usted me diga, pues entonces uno puede vivir de cualquier manera. No. En el nuevo pacto de la gracia no se vive de cualquier manera, aunque no se viva bajo la ley. ¿Cierto? Porque Pablo dice, todo me es lícito. ¿Por qué? Porque ya no vive bajo la ley. Pero no todo me conviene. Vea, hermano, cuando uno es creyente, Pablo dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, por la enseñanza de Pablo, que es el Espíritu Santo. La enseñanza de Pablo es el Espíritu Santo, porque es la enseñanza que te santifica, que te presenta justo y santo delante de Dios, que es como realmente estás actualmente delante de Dios por el sacrificio de Cristo. Esa enseñanza de Pablo permite entonces que en ti more, repose en tu mente el amor de Dios. Y el amor es el camino más excelente. El amor no se envanece. El amor no se irrita. El amor no busca lo suyo. El amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera. El amor nunca deja de ser. El amor es el camino por excelencia. Y cuando uno ama a su prójimo como a sí mismo, uno trata de no hacerle daño. Trata de beneficiarlo, de ayudarlo. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Es que nosotros en el nuevo pacto de la gracia ya no hacemos el bien porque entonces Dios nos vea justos y nos salve. No, es por amor. Es porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y por eso con ese amor podemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque ya no lo conocemos según la carne. Porque para mí mi prójimo ya no es un pedazo de carne, sino que es un espíritu justo, hecho perfecto para siempre con una sola ofrenda. Entonces, esa es la relación que mantenemos en el nuevo pacto de la gracia. Obviamente, por estar vestidos de debilidad, de carne, en nosotros también se manifiestan a veces, aunque no queramos, las obras de la carne. Mira que Pablo tenía un aguijón en la carne y eso hacía que él se comportara como a él le parecía que a Dios no le agradaba. Y oró 3 veces a Dios: Señor, quítame este aguijón. Señor, mira, es que hay algo en mi carne que no me deja como caminar como es, como que no me deja como desarrollarme cristianamente. Hay algo en mí que me humilla, que me hace sentir mal, que no me, como que no me deja ser cristiano. Y el Señor le dijo: no se lo puedo quitar. No le puedo quitar el aguijón en su carne. Por eso es que vivimos por la fe. Y por eso también vivimos en un cuerpo pecaminoso carnal. ¿Sabe para qué? Para Dios mantenernos humilladitos. Para que la grandeza de estas revelaciones no nos exalte. ¿Ah? Y no saquemos pecho. Es que ahí va el hermano tal. Es que ese sí sabe Biblia. Es que ese sí es santo. Es que ese sí es bueno. Es que esa es una bendición. Cuando eso pasa, entonces ¿sabe qué hace? Dios derriba al muñeco. Dios lo derriba. Por medio de la carne, lo humilla.
Y cuando uno clama a Dios, Dios, quítame esta inmundicia, entonces Dios dice, no te la quito porque es la única manera en que te puedo mantener humillado. Por eso, aunque somos una nueva creación en Cristo Jesús, estamos vestidos de debilidad y Dios nunca la va a quitar hasta el día en que el cuerpo pecaminoso sea transformado. Entonces estábamos hablando que por qué la iglesia está sentada, ¿cierto? En una posición de reposo, porque la iglesia tiene que estar en el reposo de Dios. La iglesia tiene que estar sentada juntamente con Cristo. La iglesia actualmente no tiene que estar luchando por la salvación, no. La iglesia no tiene que estar haciendo ayunos, ni oraciones, ni vigilias, para que Dios se agrade, para que Dios me dé poder y pueda vencer el pecado, la carne, y entonces ir al cielo. No, la iglesia está en el reposo de Dios. Hemos reposado de nuestras obras, así como Dios de las suyas. Dios lo último que hizo fue manifestarse al mundo en carne, darle cumplimiento a la ley, quitarla de en medio, quitar el pecado y resucitar como una nueva creación, para que Dios en el Cristo resucitado nos vea como una nueva criatura, no como pecadores. Antes de Cristo hacer todo eso, sí éramos pecadores, ya no. Ya somos una nueva creación en Cristo Jesús. Somos un nuevo hombre, creados en la justicia y santidad de la verdad, o sea, de la enseñanza que Cristo le reveló a Pablo, que es la verdad del Evangelio. En esa justicia y en esa santidad que nos enseña la verdad del Evangelio, entonces es que somos salvos en Cristo Jesús. Por eso la iglesia está en reposo. Por eso los que vivimos en el nuevo pacto de la gracia, los que estamos en Cristo Jesús, los en que entendemos que ya nos representa el Cristo resucitado y que en ese Cristo Dios nos ha imputado la justicia, la santidad, la redención y la perfección, ya estamos completos en Él. Ya no oramos ni ayunamos para ser santos, no. Entendemos por el don de la fe, la revelación del Evangelio, que ya hemos sido santificados. La misma santidad con la que vivió Jesucristo en los días de su carne, perfecta santidad, que fue la que él ofreció allá cuando ascendió al cielo como nuestro sumo sacerdote, y que fue la que la justicia de Dios aceptó, esa misma santidad, Dios nos la imputó a la iglesia. La iglesia es santa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Estamos perfectamente santificados. La iglesia es perfectamente santa. Pero si tú vives por las cosas que no se ven, si tú vives por la fe del Hijo de Dios, porque si vives en las cosas viejas, por lo que ven tus ojos, tú nunca vas a encontrar perfecta santidad. Siempre va a haber defecto, porque esta carne tiene defecto. La vieja creación, la que ya pasó, la que se ve, es defectuosa. Y en ella nunca vas a encontrar perfección. Por eso vas a tener que ayunar toda tu vida. Vas a tener que orar toda tu vida. Vas a tener que pedir al Señor, Señor, santifícame toda tu vida. ¿Por qué? Porque no crees que ya eres perfectamente santo con esa santidad que te imputó Dios, la que Cristo alcanzó. Por eso vuelvo y repito el texto. Usted diga, pero ¿por qué repite tanto ese texto? Porque ese texto nos da claridad. Primera de Corintios 1:30. Cristo nos fue hecho sabiduría, santificación, esa de la que te estoy hablando, la que nos imputa a Dios, la perfecta santidad de Cristo. Dios nos ve en Cristo igualitos de santos a Él, igualitos. Dios nos ve en Cristo igualitos de justos a Él. Dios nos ve en ese Cristo resucitado, igualito de perfectos a Él.
Por eso en él la iglesia está completa. Y porque la iglesia está completa, entonces la iglesia entró al reposo de Dios. Ha reposado de sus obras, así como Dios de las suyas. Por eso la iglesia está sentada. La iglesia está en el reposo de Dios. Si usted todavía lucha por la salvación, si todavía usted lucha por su justificación, si usted todavía lucha para ir al cielo, usted no está en el reposo de Dios. Usted no ha reposado de sus obras. Dios se manifestó en carne al mundo, le puso fin a la ley, le puso fin al pecado, resucitó como nueva creación y se sentó en la silla del universo. ¿A qué? A reposar, a esperar a que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Dios entró en su reposo. La iglesia también está en ese reposo, espiritualmente. ¿Por qué? Porque la iglesia entiende que ya ha sido justificada, ya ha sido santificada, ya ha sido redimida y ya ha sido perfeccionada. Y cuando usted entiende eso, entonces en su espíritu, en su hombre interior, entra en el reposo de Dios y por eso está sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. La iglesia no tiene que hacer nada para ser salvo, nada, porque ya Dios lo hizo todo por medio de Cristo. Y se lo imputó a la iglesia sin que la iglesia hiciera nada. Por eso la iglesia está en reposo, por eso la iglesia está sentada. Esa es la posición de la iglesia, sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Si usted todavía está luchando por la salvación, si todavía está obedeciendo mandamientos, todavía es que ayunando, orando, vigilando, esforzándose, hermano, hay que luchar por la salvación. Usted no está en el reposo de Dios. Usted no está sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Usted no ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Usted no está en la posición en la que el sacrificio de Cristo lo colocó en el reposo de Dios. ¿Por qué? Porque no vive por la fe del Hijo de Dios. Vive por lo que sus ojos ven. Vive todavía en las cosas viejas, bajo el viejo pacto de la ley y anda conforme a la carne, conforme a la vieja creación. Por eso para usted hay pecado y hay condenación. Usted todavía no ha entrado al verdadero reposo de Dios. Usted no ha reposado de sus obras, así como Dios de las suyas. Pero los que le creemos a Pablo, los que creemos en el verdadero evangelio, en el que Dios escogió para nosotros los gentiles, es que Pablo es tu apóstol, no Pedro, Juan ni Santiago, no, es Pablo. Hay un orden, hubo un concilio apostólico, está en Gálatas 2, allí se definió las dos enseñanzas y a quienes se les iba a enseñar. Así que si usted es un gentil y todavía está creyendo en la predicación de Pedro, en el aposento alto, y entonces porque Pedro predicó y entonces mandó bautizar en aguas en el nombre de Jesucristo, entonces hay que hacer eso. Si usted está haciendo eso, siendo un gentil, usted no está sujeto a la justicia de Dios. Usted no está haciendo lo que Dios quiere que usted haga. Porque usted siendo un gentil está judaizando. Se está sometiendo a un pacto, a una enseñanza que es exclusivamente para los judíos. Dios es un Dios de orden. Y escogió un apóstol para nosotros los gentiles y es Pablo. Y la enseñanza de Pablo que está expresada en sus 14 epístolas es la enseñanza para nosotros los gentiles. En la Biblia usted encuentra los dos pactos, la ley, que es el antiguo pacto, inclusive en las cartas de Pedro, Juan y Santiago todavía ellos estaban sometidos a la ley. Inclusive Pablo, usted encuentra en las cartas de Pablo hablando del diablo, del pecado, de las cosas viejas que pasaron. ¿Por qué? Porque la revelación de Pablo fue una revelación progresiva. Cristo no le reveló a Pablo el primer día que se le apareció todo el evangelio de una vez. No. Cristo se le apareció a Pablo muchas veces. Y en cada aparición le iba
abriendo los ojitos, le iba abriendo los ojitos, le iba soltando revelación. Por eso Pablo alcanzó a bautizar en aguas. Pero cuando Cristo resucitado le abrió los ojos y le mostró que la iglesia había sido bautizada en la muerte de Cristo, como relata Pablo en Romanos capítulo 6, entonces dejó de bautizar en aguas para que no se hiciera vana la cruz de Cristo. La revelación de Pablo fue progresiva, como la revelación nuestra. Nosotros, la iglesia, también vamos en una revelación progresiva. Vamos como la luz de la aurora, ¿cierto? Que va de aumento. ¿Ah? A las 5 de la mañana no se ve como con mucha claridad, todavía está oscuro. A las 6 ya hay luz, pero todavía como cierto. Entonces, a medida que el día va aumentando, como que va viendo más claridad. Así es la revelación. Nosotros los creyentes vamos de gloria en gloria, de revelación en revelación. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, la enseñanza de Pablo, nos va dando esa sabiduría y vamos entendiendo. Por eso Pablo dice, cuando yo era niño, o sea, cuando vivía bajo la ley, ¿cierto? Porque cuando Pablo se refiere al niño en Cristo, se refiere al creyente que todavía vive bajo el tutor de la ley, que le dice no robe, no mate, no fornique. Cuando el creyente es niño y vive bajo el pacto de la ley, ¿cierto? Habla como niño y piensa como niño. Pero cuando el creyente madura en Cristo y entiende que se le puso fin a ese pacto, ¿cierto? Y que ahora estamos en Cristo y somos una nueva creación, entonces reposa de sus obras, entra en el reposo. Y cuando usted entra al reposo de Dios, entonces usted comienza a vivir en la fe del Hijo de Dios. Ese es el tema de esta enseñanza hoy. Mas el justo por la fe vivirá, ¿cierto? Cuando usted entiende que ya ha sido justificado, santificado, perfeccionado, redimido en Cristo y que ahora es una nueva creación, que lo representa el Cristo resucitado, que lo representa como un hombre nuevo, santo, justo y perfecto. Cuando usted entiende eso, entonces espiritualmente en su mente, que es con lo que le servimos a Dios ahora, ¿cierto? Entras en un estado de justicia, de paz y de gozo, que es lo que Pablo denominó el reino de Dios. Entras en el reposo de Dios. Ya no le tienes miedo al pecado, porque sabes que el pecado tuvo su fin en Cristo. Cristo le puso fin a la ley, y sin la ley el pecado, ¿cómo está? Muerto. Léalo, Romanos 7:8. Ya no le tienes miedo al diablo, porque entiendes que la enseñanza de Pablo te revela, según Hebreos 2:14, que el diablo fue destruido. Entonces la gente dice, pero ¿por qué Pablo aquí dice que Satanás, que las huestes, que el diablo, ¿por qué Pablo echó fuera demonios? Por lo que te estoy explicando. Porque la revelación de Pablo fue progresiva. Y por eso allá en Hebreos 2:14 Pablo escribe diciendo, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir. ¿Mm? Destruir. ¿Qué es destruir? Aniquilar, desaparecer. ¿A quién? Al que tenía el imperio de la muerte. ¿Esto es quién? Al diablo. Cuando Pablo recibió esa revelación, entendió, es que el diablo fue destruido. Y lo plasmó allá en Hebreos 2:14. Porque hablaba del diablo, de Satanás, en muchas de sus otras cartas, porque aún no había recibido esa revelación, porque la revelación es de carácter progresivo. Por eso los que creemos y entendemos que el diablo fue destruido y sus demonios, vivimos tranquilos, ya nos acostamos tranquilos por la noche, dormimos tranquilos en la paz de Dios, sin miedo al diablo, porque sabemos que fue destruido. Ya no le tenemos miedo a la muerte. No le tenemos miedo a la muerte. Porque sabemos que la muerte no existe. La muerte no existe y la Biblia lo enseña. Pablo dice que Cristo sacó a la luz
la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Por eso la Biblia dice que Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, porque para Él todos ¿qué? Viven. Porque la muerte no existe. La muerte existió hasta antes de la cruz. Antes de que Dios manifestado en carne muriera. Pero cuando Dios manifestado en carne murió, entonces la muerte se murió también. Por eso Pablo, escribiendo a los Corintios, dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La muerte no existe. Lo que pasa es que abandonamos la vieja creación. Nuestro espíritu redimido abandona el cuerpo, que es el que se corrompe. ¿Ah? ¿Y dónde va ese espíritu redimido? Al paraíso. Al paraíso. ¿Recuerdan al ladrón en la cruz? Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿A dónde fue Pablo? ¿A dónde llevó Dios a Pablo? Al paraíso. Que no es un lugar por allá. No. Está aquí mismo a nuestro alrededor. Porque recuerden que cuando Cristo murió, hubo una reconciliación de los cielos y la tierra. El paraíso. La misma presencia de Dios. Por eso Pablo decía, es mejor estar. Él decía, yo no sé qué es mejor, si estar presente en el cuerpo y ausente del Señor, o ausente del cuerpo y presente al Señor. Los que tenemos la revelación del Evangelio de Cristo, no le tenemos miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque sabemos que no existe. Porque sabemos que cuando nuestro espíritu redimido abandona este cuerpo pecaminoso carnal, sabemos que va directo al paraíso, a la presencia de Dios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. Porque es que somos su iglesia, somos su amada, somos su esposa. Por eso Pablo dice que cuando uno tiene esta esperanza, cuando el espíritu abandona el cuerpo, entonces no es como los que no tienen esperanza. Vea, si usted todavía está bajo la ley y no está en Cristo, a usted le da miedo la muerte. Usted piensa que se va a condenar, que lo va a llevar el diablo, porque no está en Cristo. Pero si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas han sido hechas nuevas. Y uno vive en el reposo de Dios, tranquilo, venga lo que se venga. Hombre que tiene deudas, que vea que lo están llamando, que lo van a enviar a Procrédito, hombre que no lo van a echar del apartamento, que se quedó sin trabajo, que ahora qué va a hacer, qué va a comer, que vea que sus hijos, y usted vea, tranquilo. ¿Por qué? Porque estás en el reposo de Dios. Y cuando vos estás tranquilo, entonces estás viviendo en la fe del Hijo de Dios. Y cuando vos estás en la fe del Hijo de Dios, que vos no haces nada, aunque el mundo se te venga encima, entonces Dios hace por vos. Dios nunca va a obrar en su vida si usted obra. Porque en la gracia de Dios somos salvos por la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando usted entra al reposo de Dios y se sienta con Cristo en lugares celestiales por la fe, y se le puede venir el mundo encima, puede haber una guerra atómica, pueden tirar bombas, el sol no puede salir, la tierra se oscurece, no hay comida, no hay bebida, no hay nada, y usted está en el reposo de Dios, no pasa nada, todo está bien. Entonces, como usted tiene esa actitud de fe, de confianza, de certeza en el poder de Dios, entonces Dios actúa. Y cuando Dios actúa, hermano, ay, hermano querido, usted puede ver con sus ojos la gloria de Dios.
Que se quedó sin trabajo y no tiene con qué mercar. Pero usted está en la fe del Hijo de Dios. Dios proveerá. Él tiene cuidado de mí y de los míos. Y cuando menos piensa, aparece alguien con un mercado. Y otro aparece y le da plata. Y otro aparece y le da unos zapatos. Y otro le da unos tenis a su día. Y usted ve cómo todo se va moviendo. Y usted no hace nada. ¿Por qué? Porque estás en el reposo de Dios, porque estás viviendo por la fe del Hijo de Dios, porque has reposado de tus obras, así como Dios de las suyas, porque estás en la posición en la que te coloca el Evangelio, el verdadero Evangelio, el de Pablo. Y nada te mueve, nada. Eres una roca inconmovible. Nada te mueve. Eres indestructible. Porque ni la muerte te mueve. Porque sabes que la muerte ya no existe. Vives en la fe del Hijo de Dios. Hermano querido, ¿usted bajo qué evangelio vive? El de Pedro, Juan y Santiago. Todavía se bautiza. Todavía está luchando por la salvación. Todavía obedece mandamientos. Todavía está luchando para ir a sentarse con Cristo en lugares celestiales. Tienes un atraso de 2000 años en la cabeza por creer en ese otro evangelio en el que es para los judíos, hombre. Es que vos sos gentil, vos no sos judío. Pero si crees en el de Pablo solamente, exclusivamente en el de Pablo, solo la enseñanza de Pablo, entonces Dios te da un don, el don de la fe. Y estás convencido de las cosas que no se ven. Y entras en el reposo de Dios. Y entras a la fe del Hijo de Dios. Y aunque el mundo se venga encima, vos estás reposado. Esperando que la transformación de tu cuerpo mortal. Porque como Pablo dice, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando esa vida, cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, cuando Él aparezca transformado, glorioso, entonces nosotros también seremos manifestados en esa gloria. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo Jesús. Porque acuérdese que Él es el postrer Adán y todo lo que a Él le pase nos pasa a nosotros. Murió, morimos con Él. Fue sepultado, fuimos sepultados con Él. Resucitó, resucitamos con Él. Se sentó en la silla del universo, estamos sentados juntamente con Él. Aparece transformado, seremos transformados juntamente con Él. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Estamos en el nuevo pacto de la gracia. Porque estamos asumiendo la posición en la que Cristo con su sacrificio nos colocó. Pero si tú todavía estás antes de la cruz, hermano querido, para ti no puede haber transformación porque no estás, ni siquiera estás en Cristo, estás bajo la ley de Moisés. Estás en el otro evangelio, en el que es para los judíos, que habrían de creer en Cristo. Y tú eres un gentil. Estás, como dice la propaganda del banco, en el lugar equivocado. Te invito al próximo tema en el canal del Siervo Inútil. Bendecidos con toda bendición espiritual.